Muy buenos días, queridos padres de familia, preciosos estudiantes. Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje de la plataforma de Aprende en Casa. Recordemos que en esta última experiencia de mitad de año vamos a trabajar actividades referentes a lo que viene a ser la independencia de nuestro querido Perú. Iniciaremos estas experiencias sobre todo trabajando en el área de personal social, cuya actividad titula Analizamos y reflexionamos acerca de 200 años de la independencia del Perú. ¿Cuál viene a ser en este caso nuestra meta del día de hoy? Analizaremos los cambios y continuidades, así como las causas y consecuencias de la independencia del Perú, y reconocer su sentido en la actualidad, a partir del análisis de la realidad histórica de mi comunidad desde diversas fuentes. Entonces resaltemos algunas ideas importantes en esta ocasión que analizaremos, algo muy importante, cambios y continuidades. También analizaremos en este caso causas y consecuencias de la independencia del Perú. También reconoceremos su sentido en la actualidad, todo lo que estamos viendo. Y esto a partir de qué o cómo vamos a tener esta información mediante el análisis de la realidad histórica de mi comunidad desde diversas fuentes. Entonces tenemos muy en claro y en este caso cuál va a ser nuestra meta. ¿Cuáles vienen a ser los indicadores de evaluación para esta actividad? Leer un diálogo con respecto a la celebración de la independencia del Perú. Reflexionar mediante preguntas orientadoras, imágenes y textos sobre el sentido de la independencia. Elaborar un mapa y una línea de tiempo indicando algunos acontecimientos relevantes de los procesos históricos. Entonces ya tenemos en claro que viene a ser parte de la actividad del día de hoy estos pequeños indicadores. Entonces comenzamos la actividad. Lee el siguiente diálogo entre María y su madre con respecto a la celebración de la independencia del Perú. María escucha en la radio. Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. ¿Celebrar? Sí, pero también reflexionar. ¿Celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? ¿Qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente? ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. La población anhela una mejor calidad de vida. Miren este pequeño diálogo entre María y su madre, el cual está lleno de varias preguntas en este caso. Este año seguramente estás escuchando lo mismo que María. Y al igual que ella, también te están surgiendo muchas inquietudes. ¿En relación a qué? A lo que tenemos acá. Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. Ayudemos a María a resolver su pregunta. ¿Cuál es la pregunta de María? ¿Qué tenemos que reflexionar o qué podemos celebrar si estamos en pandemia? ¿Cuál es la primera pregunta? Acá tenemos, ¿qué es lo que se pregunta María? Tenemos en este caso algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué podemos celebrar si estamos en pandemia? ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Entonces acá podemos responder. En este caso, como la actividad es un poco extensa, daré solamente algunas orientaciones bien sencillas para que ustedes, queridos estudiantes, la hagan de manera rápida. Acá lo que pregunta María es primero, ¿qué podemos celebrar? Celebrar si estamos en pandemia. Listo. ¿Se puede celebrar algo si estamos en pandemia? Muy bien. Ahí tenemos la primera pregunta. Dice, ¿por qué María tiene esa pregunta? ¿Por qué creen que María tiene esa pregunta? Luego, ¿qué tendría que hacer María para resolver su cuestionamiento? ¿Y tú cómo podrías ayudarla? En este caso ya son respuestas que ustedes tienen que hacer a partir de su propia reflexión de ustedes. ¿Cómo piensan ayudar a María ante las preguntas que se está haciendo? Luego de ahí tenemos, lee la siguiente cita que trata sobre el sentido de la independencia. Texto 1, muy importante.
Su estudio nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente en cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Esto fue extraído del autor Gustavo Montoya. Muy importante saber de dónde estamos extrayendo en este caso estos pequeños textos. María dice, la independencia es un proceso histórico que dura desde 1780, año en que se dieron las iniciativas peruanas por romper el dominio español, hasta 1824, cuando se libraron las últimas batallas con las fuerzas realistas. Miren lo importante que nos brinda, esta importante información que nos brinda María. El proceso duró desde 1780 y acabaron en 1824. Y bien, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio que escuchó María? A ver, una posible respuesta podemos poner acá. Es muy importante recordar el título de la radio. Nos dice acá, llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. ¿A qué conclusión podrías llegar y qué mensajes quiere que se difunda en la radio? Por ejemplo, dar a conocer la importancia de la celebración de los 200 años de la independencia de nuestro Perú, de nuestro país. Muy bien. Como también mencionar quiénes son los personajes más resaltantes en este bicentenario. Muy bien. Una posible respuesta, de repente ustedes tienen otras ideas. Luego nos dice, para reflexionar o celebrar, en este caso es necesario conocer. Recordemos que María se pregunta, ¿qué podemos celebrar si estamos en pandemia? Mamá, ¿qué podemos reflexionar? Miren, acá está la otra pregunta. ¿Qué tenemos que reflexionar, mamá? Entonces acá algo muy importante. Para reflexionar o celebrar en este caso es necesario primero conocer. ¿Qué debo de conocer? ¿Qué es el bicentenario de la independencia y cuándo se dio? ¿Cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias? Son preguntas solamente para tener en cuenta durante el desarrollo de la presente actividad. Muy bien, continuamos. ¿Te imaginas si hubieses estado antes o durante la independencia listas y listos para viajar en el tiempo? Vamos a imaginarnos que estamos presentes. Por ejemplo, tenemos un paso 1. Un pequeño viaje de 200 años. En este paso, ya, el paso 1 es un pequeño viaje de 200 años. En este paso, la idea es que te ubiques en el tiempo. Muy bien. A partir del análisis de las siguientes imágenes como fuentes de información. Nos vamos a ubicar en el tiempo a partir del análisis de las siguientes imágenes. Primera imagen tenemos acá la famosa Tapada y el escribano de Francisco Pancho Fierro. Es una acuarela sobre papel del siglo XIX. Entonces veamos acá algo muy importante que nos dice. Los escribanos eran personas dignas de confianza que se encargaban de facilitar y clasificar documentos. Personas dignas de confianza. Existían los escribanos oficiales, los cuales trataban sobre asuntos de gobierno, y los escribanos públicos que trataban asuntos cotidianos como compras y ventas, pleitos entre pobladores u otros. Muy bien, esto es referente a la primera imagen. La primera pregunta es, ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención y por qué? ¿La señora que está de pie o la persona que está sentada con un sombrero? ¿A qué época de la historia peruana representa la imagen? ¿A qué época podría representar? ¿La republicana u otras épocas que podemos conocer en este caso? ¿A cuál tienen que representar? Y para eso tengo que analizar detenidamente esto de acá, siglo XIX. El Perú en el siglo XIX, ¿en qué etapa o en qué época de la historia se encontraba? En el siglo XIX, y eso vamos a responder aquí. Luego tenemos una siguiente imagen
es de María Parado de Bellido. En este caso vemos su imagen y también su imagen acuñada en una moneda de un nuevo sol, de un sol. El Banco Central de Reserva ha tenido a bien reconocer a María Parado de Bellido como una de las mujeres que aportaron al proceso de la independencia para la construcción de la República. En la serie numismática, la mujer en el proceso de la independencia del Perú. Muy bien, entonces ahí tenemos en este caso la imagen de María Parado de Bellido en una moneda de un sol. ¿A quién observas en esta imagen? Bueno, ya tenemos parte de la respuesta. ¿En qué se diferencia de la primera imagen que viste? Esta es la segunda imagen y esta es la primera imagen. ¿En qué se diferencian ambas? Luego tenemos, ¿por qué aparece la moneda en la imagen? Esta moneda, ¿por qué aparecerá en la imagen? ¿Dónde se desarrolla la escena? ¿A qué momento la historia peruana representa en este caso? Entonces tenemos acá, muy bien, María Parado de Bellido. Entonces podemos buscar información a qué época representa. Luego vamos a complementar nuestro trabajo a través de las siguientes lecturas. Ya tenemos acá varios textos. Tenemos el texto 2 con su autor, que es Susana Aldana. El texto 3, en este caso, que es con Cecilia Méndez. El texto 4, en este caso, tenemos a Asensio Martínez Riaza. Muy importante analizar estos tres textos que nos van a ayudar sobre todo a responder algunas preguntas. Luego tenemos, ¿qué tal el viaje? ¿Descubriste en qué momento de la historia peruana viajaste? ¿Cómo vamos a saber esto? A través de esta pregunta de acá. ¿Dónde se desarrolla la escena? A través de esta pregunta de acá. ¿A qué época peruana representa la imagen? Entonces ahí tenemos. ¿Dónde, en qué momento de la historia peruana viajaste? ¿Cuáles son las noticias que nos traes de esos momentos? Muy bien. ¿Dónde están las noticias? Acá tenemos las noticias con Susana Aldana, tenemos las noticias con Cecilia Méndez y tenemos las noticias con Asensio Martínez Riaza. De esos tres textos voy a extraer las noticias. Entonces, acá tenemos varios materiales para poder desarrollar estas preguntitas. Luego, ordena tu itinerario del viaje. Puedes consultar otras lecturas o preguntar a tus familiares. ¿Qué voy a hacer acá? Primera actividad. Dibuja el mapa del Perú y señala los lugares que has recorrido en el viaje que hiciste en las imágenes 1 y en la imagen 2. ¿A dónde fue la imagen 2? ¿De dónde es María Parado de Bellido? ¿De dónde es, en este caso, el dibujo o la acuarela de la tapada y el escribano? ¿De dónde son? Esto lo voy a identificar, en este caso, dentro de un mapa del Perú. Luego dibujo una línea de tiempo, como lo que te muestro acá abajo, y señala las épocas a las cuales pertenecen las dos imágenes. Muy bien. Miren, acá tenemos una línea del tiempo. La podemos analizar detenidamente. 1821 a 2021, Bicentenario de la Independencia. Proclamación de la Independencia del Perú. Acá está, con verde, identificado. Batalla de Ayacucho, 1824. Fecha actual, 1780. ¿Qué encontramos en 1780? ¿Y qué encontramos en el año 1532? Muy bien, entonces acá tenemos, nos dice, la leyenda, la letra A representa a la época virreinal. Muy bien, el virreinato, ahí tenemos el virreinato. La letra B, que es de color celeste, representa a la emancipación. Mientras que la letra C representa a la época república o republicana. Teniendo estas tres ideas muy importantes, sobre todo estas tres procesos históricos, vas a fijarte dónde se encuentra la acuarela y la tapada y el escribano, y dónde se encuentra la parte de la historia de María Parado de Bellido. Entonces, miren, con esta parte de acá, vamos a desarrollar también esta pregunta. ¿En qué momento de la historia hemos viajado? Miren, todas las actividades están enlazadas, en este caso, queridos estudiantes. Luego vas a compartir tu viaje con tus familiares, cuéntales qué realizaste en un viaje al pasado, explícales lo que representa tanto María Parado de Bellido como la tapada, así como también sus diferencias. Entonces, para esto, según la ubicación que realizaste en el mapa y en la línea del tiempo,
A partir del análisis de los textos e imágenes en tu viaje, responde las siguientes preguntas. Miren, mi actividad del mapa y la línea del tiempo, mi actividad de los análisis de textos e imágenes me van a ayudar ahora sí a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que la independencia fue un proceso? ¿Cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? ¿Qué se quería alcanzar con la independencia y qué tanto se logró? Luego de desarrollar estas preguntas, me vas a decir ahora sí, en este caso, ¿qué le dirías a María? Después de analizar las imágenes, después de leer, de elaborar tu mapa y tener el tiempo, y después de analizar los textos presentados. Y luego de ahí, querido estudiante, ya vas a realizar tu autoevaluación referente a la actividad del día de hoy. Entonces, con estos conocimientos, estamos dando inicio a esta nueva experiencia de aprendizaje orientada sobre todo a la celebración de la independencia del Perú en sus 200 años. Bueno, no quiero acabar el video sin antes saludar a todos los colegas que se han suscrito al canal. Muchas gracias, asimismo a los estudiantes y sobre todo a todos los seguidores. Espero sus comentarios para seguir haciendo las fichas y sobre todo algunos comentarios que me ayuden a mejorar parte de lo que viene a ser las fichas o también parte del material. Entonces, ahora sí me despido de todos ustedes y nos encontramos el día de mañana con un nuevo aprendizaje de esta plataforma Aprende en Casa. Muy buenos días.